Nuevo bloque del resumen parlamentario. Seguimos en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Senador, gracias por venir al Claro. resumen. Muy bien, vamos a hablar de Malvinas, pero usted sabe mucho de historia. Le voy a pedir que me ayude un poquito, ya que estamos ¿Cómo en una no? semana donde celebramos a dos héroes de la independencia, como lo son Güemes y Belgrano. Yo creo que lo podemos mezclar con la historia con Gran Bretaña. Si pensamos en las primeras invasiones inglesas, cuando sucede algo insólito, como que una caballería toma un barco. Sí, Es una historia muy poco conocida, que la deberíamos conocer todos los sí. argentinos. Sí, en el contexto de las invasiones inglesas, Güemes era militar muy joven y estaba en el sur. No sé por qué, siendo un salteño, pero debe haber sido por un destino militar. Y un barco inglés de aprovisionamiento se acercó al sur de la provincia de Buenos Aires y hubo un problema de bajada del mar, una Ujú. cosa así que medio como que se encalló. Y Güemes y otros soldados argentinos hicieron una carga de caballería contra el barco y lo tomaron. Y después, Güemes y Belgrano, que esta semana se conmemora a los dos, a Belgrano por el Día de la Bandera y a Ujú. Güemes por el Día de Güemes, y fueron los dos feriados de esta semana. Güemes y Belgrano pelearon juntos en el norte, en la independencia, en la guerra contra España. De hecho, Güemes y Belgrano fueron los que hicieron la campaña que derivó en el primer combate que tuvo la Argentina contra España en Suipacha, en el Ujú. territorio de Bolivia, y ahí peleó Güemes, junto con otros militares argentinos, Balcarce y otros, y tuvimos la primera victoria de las armas argentinas en Suipacha. Después hubo otra batalla de Suipacha más adelante, en esa guerra tan dura de la quebrada Humahuaca, Ujú. donde los españoles avanzaban y las guerrillas de Güemes las hacían retroceder, y eso pasó durante muchísimos años, una guerra permanente de recursos. Y Belgrano dio lo mejor de sí y probablemente de la Argentina en esa guerra que él comandó durante un tiempo hasta que le cedió el mando a San Martín. Le pregunto, salgo un poquito del tema. Dentro de pocos días usted va a presentar un libro que tiene que ver con los documentales que se realizaron en el Senado de la Nación, a partir de una idea original suya, Los Caminos de la Patria. ¿Dónde va a ser la Los Caminos de presentación? la Patria es un homenaje del Senado al bicentenario de la independencia argentina en 1900, en el 2016, el bicentenario de la independencia de 1816 en Tucumán. En ese año iniciamos Los Caminos de la Patria, que era un proyecto del Senado para recuperar y rememorar un camino por cada región de la Argentina. El camino del noroeste, por ejemplo, fue el camino precisamente de las tropas argentinas por la quebrada Humahuaca hasta Suipacha en Ujú. Bolivia, y ahí fuimos por los mismos medios en algún tramo, y conmemoramos en Suipacha con el ejército y las autoridades democráticas de Bolivia la batalla de Suipacha. Bueno, y después hubo el camino del noreste, fue un camino de Belgrano también, el camino de Belgrano al Paraguay, para anunciar y promover la Revolución de Mayo. Ese fue por los esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes. Después el camino del sur fue el de la Patagonia, del Perito Moreno, subiendo el río Santa Cruz hasta el lago argentino. El camino de Cuyo es obvio, es el de la cordillera de los Ujú. Andes a Chile. Y el camino del centro de la Argentina es el encuentro entre Lucio Mansilla y los indios ranqueles. Así que todo eso se hicieron documentales con el personal del Senado, de Senado TV, de ustedes mismos, y se hizo un libro con relatos hechos por algunos de los que cabalgaron en esos caminos, que conmemoraron su experiencia personal junto con
la experiencia, con el hecho histórico. Así que eso se va a presentar estos días en en el estos días. Senado. En estos días usted viaja nuevamente al Comité de Descolonización de la ONU a llevar nuevamente, me imagino que junto al canciller Faure, el reclamo argentino. ¿Qué espera esta vez? Sí, al Comité de Descolonización. Es un organismo de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas crearon el organismo este para que llevaran adelante el proceso de descolonización. En el siglo XIX, algunas potencias europeas colonizaron territorios en distintos lugares del mundo, en América del Sur, en el África, en el Asia, muy notoriamente, y entonces el conjunto de Naciones Unidas dijeron hay que ir para atrás en los procesos de descolonización, y para eso creó este comité. El comité se reúne todos los años y la Argentina presenta en el comité la cuestión Malvinas, y todos los años que he podido he acompañado a autoridades en el gobierno anterior y en este gobierno nuestro para hacer el planteo argentino. Ahí hablan algunos representantes de los habitantes de las Malvinas, de los isleños, y representantes del gobierno argentino, exponiendo cuáles son los derechos de la Argentina sobre Malvinas. Y eso recibe el apoyo de muchos países, cosa que va a suceder de vuelta este año, la semana que viene. ¿Implica la salida del Brexit de Gran Bretaña alguna posibilidad más de Argentina en cuanto al reclamo? Bueno, yo espero que rinda frutos la política que la Argentina está desarrollando, que consiste básicamente en una política de generación de confianza. Vos no podés colaborar con otro, no podés construir si no generas confianza. Si no hay confianza no hay diálogo, no hay razonamiento en común. Así que eso es lo que hemos estado construyendo intensamente en estos últimos años. Y esperamos que eso nos lleve a la mesa de negociación. Precisamente en Naciones Unidas lo que todos los años pide la Argentina a los demás países es que le pidan al Reino Unido que se siente a negociar de buena fe con la Argentina el tema de la soberanía. Y entonces, si nosotros le pedimos a todos los países que le pidan a los ingleses que negocien, nosotros obviamente también tenemos que negociar para fortalecer nuestro pedido, si no, no nos van a apoyar más. Y para eso también se requiere generación de confianza, que es lo que estamos tratando de hacer. Ha sido una política de Estado de los últimos dos gobiernos en Argentina, algo que ha llegado a muy buen puerto, que es la identificación de los cuerpos de los soldados argentinos que antes solamente eran conocidos por Dios en Darwin. Creo que ese es el camino en cuanto a política de Estado. Ese fue un camino de encuentro. Como dice el Papa, hay que tender puentes y no levantar muros. Ese fue un camino de encuentro y permitió que compartieran militares argentinos y familiares de militares argentinos muertos en Malvinas, junto con militares que habían peleado del otro lado en la guerra, que compartieran un trabajo común para identificar y honrar a los muertos, ¿no? Cosa que se hizo. Así que esos son gestos de humanidad y de buena voluntad que permiten ir construyendo confianza e interacción, que es lo que se necesita para poder buscar acuerdos. Tenemos una política de Estado. La última vez que usted estuvo en el resumen parlamentario, usted dijo, ojalá nos pudiésemos poner de acuerdo en 5 temas. Acá hay un tema donde hubo acuerdo. Si pensamos en la COPLA, la Plataforma Continental Argentina, que también fue un éxito, que arrancó durante el gobierno del ahora senador Carlos Menem y ha llegado a buen puerto transcurriendo desde el 97 hasta la fecha. ¿Es otra política de Estado exitosa de nuestro país? Malvinas requiere un esfuerzo adicional que empezamos a impulsar en el Senado, tratando de que la Argentina tenga una postura de negociación, que tratemos de ponernos de acuerdo sobre qué es lo que nos gustaría proponerle a Gran Bretaña como
mecanismo de terminación del conflicto y, y de reconocimiento de soberanía y de respeto de los intereses y del modo de vida de los isleños. Todo eso está en la Constitución argentina, así que lo tenemos que respetar. Pero bueno, nos falta construir de común acuerdo una propuesta. Tiene alguna dificultad porque simultáneamente tenemos que negociar con la otra parte. Pero me parece que deberíamos estar en condiciones de madurez como para ir avanzando en ese tema desde todo el espectro político. Hasta ahora no hemos logrado avanzar demasiado en eso, pero me parece que podemos ir empezando a buscar trabajos comunes. En la búsqueda de trabajos comunes hay un proyecto por parte de los senadores fueguinos que tiene que ver con una ley Malvinas que básicamente, le voy a decir básicamente, implica que el Congreso de la Nación participe en todas las decisiones que tengan que ver con tratados. ¿Pero eso ya no es de esta manera? Bueno, en varias gestiones gubernamentales anteriores, el Poder Ejecutivo ha firmado acuerdos de distinto tipo y algunos no han pasado por el Congreso, porque el Poder Ejecutivo dice que son lo que llaman acuerdos ejecutivos, que no son tratados internacionales y por lo tanto no tienen que ir al Congreso para que los ratifique. Lo que estamos buscando con los senadores fueguinos es un texto común para establecer que no tienen que venir al Congreso solamente algunos pocos tipos de acuerdos, que son los que sean la implementación de un acuerdo anterior, por lo menos esa es la propuesta nuestra. Y hemos conversado mucho con ellos también. La implementación de un tratado anterior, los acuerdos que se hagan autorizados por una ley anterior, los temas de pura administración, porque obviamente cuando un avión argentino va a cargar combustible en Inglaterra no necesita venir a pedir permiso al Congreso. Así que hay un tema de que esas cosas administrativas tampoco necesitan un acuerdo del Congreso, pero que lo que sea tratados del derecho internacional y que generen obligaciones para las partes, sí necesitarían acuerdo. Eso es lo que estamos tratando de acordar nosotros acá en el Senado, porque muchas veces en distintos gobiernos se han hecho acuerdos pasando las facultades del Poder Ejecutivo más allá de lo que deberían haber pasado. La última sabemos que tiene una reunión en muy pocos minutos. Usted hablaba recién de los puentes. Usted ha sido un hombre de crear puentes dentro del Senado. Sobre el principio del gobierno de Mauricio Macri, parte de la oposición hablaba, voy a hablar específicamente de Miguel Ángel Pichetto, hablaba sobre el pacto de la Moncloa, de llegar a algún acuerdo nacional. Y yo lo he visto participar a usted junto con Gabriela Michetti, la presidenta del Senado, vicepresidente de la Nación, en reuniones donde se estaba buscando eso. ¿Cree que finalmente el Ejecutivo ha entendido la necesidad de la política para llegar a estos acuerdos? Yo creo que la política democrática son acuerdos, pero al mismo tiempo la política es enfrentamiento. Y vos para hacer acuerdos tenés que respetar al otro. Entonces, yo estoy bastante contento por no decir orgulloso del trabajo que se hizo en el Senado, empezando por el respeto. Y a partir de ahí, la buena fe y la confianza de que el otro actúa de buena fe. Y a partir de ahí construir sobre las coincidencias. Y bueno, ese es el trabajo de la democracia, ¿no? Yo creo que el respeto del adversario es muy importante y entonces no hay que dejarse llevar por la velocidad y la tendencia de agredir al otro porque es un adversario político, ¿no? Hay que ser más modesto, más humilde y no creer que para tener yo un lugar de mayor preponderancia eso me autoriza
a pasar por encima de otras personas. Así que, pero bueno, esto es difícil en la política y no es tan común, pero bueno, pero hay que hacerlo. Lo vamos a dejar ir. Le quiero hacer un reconocimiento. Esto no es chupamedismo para nada, pero yo le tengo que hacer un reconocimiento. Me imagino que la historia familiar de su familia está asignada por Malvinas y por historias y por todo esto. Yo lo he visto en el 2013 juntarse en diputados con representantes del Parlamento inglés, pero lo que más me llamó la atención es que hubo una reunión con un ministro inglés hace 2 años en el Salón Ilia, donde quizás la cuestión Malvinas no se iba a tratar, se iban a tratar temas comerciales, pero surgió la cuestión Malvinas. Y en ese momento el ministro inglés dijo, es un tema que está cerrado, es un tema que no se habla de la soberanía. Y usted dijo que no, que es un tema del cual hay que hablar y que sí es un tema central entre los dos países. ¿Recuerda esa reunión? Me pasa bastante eso, me ha pasado varias veces. Una vez un embajador inglés me invitó a almorzar a la residencia de ellos y me dijo lo mismo. Me dijo, el tema Malvinas está cerrado, hubo una guerra, está terminado. Y entonces yo lo miré y le digo, bueno, esa será la mirada de ustedes. Para nosotros va a estar abierto siempre y vamos a insistir siempre y vos me dirás que no nos vas a reconocer la soberanía y puede ser que no lo hagas vos, pero nosotros vamos a insistir hasta que alguien lo haga. Y puede ser dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 100, pero es un elemento constitutivo de la Argentina. Así que para nosotros va a seguir siempre. Bueno, eso es la realidad. Le deseamos mucha suerte en el Comité de Descolonización. Siga horadando esa piedra. Tal cual. Esperemos que se reconozca. Malvinas es estar del lado, para Argentina es estar del lado correcto. Tiene me parece. tiene que haber un camino de acuerdo. Tiene que haber un camino de acuerdo. No se puede pensar que el acuerdo es imposible. Tiene que haber algún camino en el que las dos partes ganen. Y eso es lo que hay que construir. Si lo podemos hacer con los ingleses, lo podemos hacer adentro entre nosotros. Bueno, entre nosotros lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Después nos peleamos de vuelta, pero Muchísimas bueno, gracias por estar en el resumen parlamentario. gracias a ustedes. Pequeñísima pausa y ya volvemos.